Hola a todos y a todas, bienvenidos a Renacer del Sol. Y lo que os traigo hoy es el análisis de la luna nueva en Sagitario. Aquí ya entramos en una dinámica muy diferente, porque venimos de un eclipse recientemente, hace unos días, porque este vídeo lo estoy grabando el 12 de noviembre y hace apenas unos 4 días, 5, se produjo el eclipse en luna en Tauro. Eclipse que, como ya he mencionado en mi anterior vídeo, viene a remover muchísimo, muchas estructuras. Aparte, a un nivel emocional nos puede generar ¿cómo decirlo? Cierta desestabilización. Y aparte de eso, es un proceso muy liberador dentro de esa gran tensión que se generó con Saturno. Entonces, definitivamente, pasamos de un proceso en el que todavía estamos inmersos, de mucha transformación, un proceso de mucha indagación, de sacar muchas cosas, y a nivel del mundo, de mucho cambio. Por ejemplo, el tema de las criptomonedas está colapsando, es decir, está bajando bastante. Y es lógico, porque justo cuando el día en el que empieza el eclipse de luna, ese día, por ejemplo, el Bitcoin empezó a caer bastante. Y es claramente esa relación con Tauro, con Urano, que está ahí revolucionando, con esa cuadratura entre Saturno y Urano, que viene realmente a cambiar muchísimas cosas en el mundo, en el ámbito económico, en nuestros valores, y por eso es un proceso difícil, porque nos pide soltar. Entonces, todo este contexto, cuando se produzca esta luna nueva en Sagitario, ya es como empezar a tener una visión diferente, una visión en el que vamos a estar más optimistas. Y bueno, a lo largo de esta quincena se va a producir pues el tránsito de planetas en el signo de Sagitario. Primero va a ser Venus y a continuación va a ser Mercurio. De hecho, van a cambiar un día de diferencia. Quiero recordar que era sobre el 16, uno entraba el 16 y otro el 17. Voy a comprobarlo por aquí, 16, 17. Sí, 16 y 17. 16 entra Venus y 17 entra Mercurio en Sagitario. Entonces, evidentemente, esto nos está hablando ya de que nuestra mente, bueno, en primer lugar, Venus, vamos a empezar con Venus, que es la parte de nuestros valores, nuestro sentir, donde nosotros encontramos el placer por la vida, el placer por relacionarnos, la parte estética, la parte artística. Pues, ¿qué sucede cuando entra en Sagitario? Pues evidentemente se empieza a activar esa búsqueda, empieza a iniciarse un camino por conquistar las relaciones, un camino por descubrir nuevas formas de relacionarnos. Y evidentemente esa sensación de Venus en Escorpio, que es bastante intensa, es como Venus que está sumergida en las profundidades, es muy pasional. Cuando Venus está en Escorpio actúa de forma muy pasional y tiene un interés muy profundo por indagar en las profundidades de la propia mente. Aquí ya lo que es nuestra sensación de disfrute se expande hacia afuera, porque estamos hablando de Sagitario, que es un signo de fuego, y por lo tanto es un signo extrovertido. Y luego viene Mercurio, que viene a elevar el pensamiento, viene, digamos que a generar ese pensamiento más filosófico, más elevado, eso que nos permite conectar más con un propósito superior, porque al fin y al cabo es lo que nos habla Sagitario. Sagitario es el signo que precede a Escorpio y es como esa iluminación, es como una energía de Escorpio que ha evolucionado y que ya vuela por encima de las nubes. Entonces, nos habla claramente de ese proceso. Y ahora, pues voy a poner por aquí la carta, que la tengo aquí. Tenemos aquí la carta de la luna nueva en Sagitario y ya evidentemente para este día, que es el 23 de noviembre del 2022,
Pues Venus y Mercurio ya están en Sagitario hace una semana antes respecto a este día. Vemos una concentración aquí de planetas muy significativa en toda esta parte de aquí. Esto evidentemente viene como a alumbrar esas sombras, a enfocarnos en seguir un camino, en seguir un viaje, en emprender una nueva aventura, con más esperanza, con más brillo. De hecho, nos sale un ascendente en Leo, por lo cual realmente hay mucha luz, hay mucha, hay mucha energía luminosa que ilumina nuestra mente, que ilumina nuestro destino, que nos permite descubrir ese viaje interno que queremos seguir adelante, pero que fue necesaria esa purga de Escorpio para sacar a la luz aquellos obstáculos que no nos permitían ver esa luz. Y Sagitario nos permite ver esa luz después de esa purga. Entonces pasamos de ese proceso duro de Escorpio hacia esa luz de Sagitario, hacia ese estado más celeste, porque Sagitario está más conectado con esa energía más como elevadora, expansiva, que nos permite expandirnos y conquistar el mundo. Y no solamente el mundo, sino las filosofías. Nos va a permitir conectar mucho con nosotros mismos, con esa esencia primigenia. También por este factor, este ascendente en Leo. Nos permite mucho conectar con nuestra propia esencia interior. Además, como se da en la casa 4, nos habla de un proceso en el cual también es un proceso interno y personal, obviamente, que vamos a vivir de una forma bastante personal. Ese Mercurio, ese Venus en conjunción están en una buena relación. Vamos a sentir como ese placer por comunicarnos, por comunicar cosas elevadas, por trascender nuestra sombra, por dejar atrás esas heridas que se nos han mostrado en todo este periodo de tiempo. Por lo cual es un periodo que yo lo veo como resolutivo. Permite ya encontrar ese punto, esa conclusión final para realmente dar un giro a nuestra vida y enfocarnos realmente en aquello que deseamos proponernos. Y a nivel del mundo, también va a ser un periodo así como más de calma, más como esa calma dentro de la tempestad, pues también supone un oasis, algo que todos necesitamos, un poco más de luz, un poco más de ese entusiasmo por la vida, de ese optimismo. Otro dato importante a tener en cuenta es, aquí como vemos Júpiter, Júpiter ya mismo entra directo. De hecho, hoy es justo el mismo día de la luna nueva. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque Júpiter no solamente es regente de Piscis, es también regente de Sagitario. Y como podemos ver aquí, la luna nueva en conjunción al Sol está generando un trígono, bueno, sí, un trígono a Júpiter, que lo tenemos en los últimos grados de Piscis, desde Sagitario, es decir, Sol y Luna en Sagitario, haciendo un trígono a Júpiter, que es regente también de Sagitario, y a la vez está Júpiter, que ese día entra directo. Entonces, no es casual esto, que vamos a vivir un proceso de mucha expansión, porque Júpiter, cuando se pone directo, ya ha terminado de revisar todo lo que tenía que revisar y como que ese sueño que estábamos gestando entra a la acción. Entonces nos vamos a poner manos a la obra y va a ser ya una sensación que nos va a impulsar mucho a expandirnos, a tener esa sensación de más libertad. Porque como vemos poco a poco los planetas se van poniendo directos. Y Júpiter en Piscis aquí pues nos habla precisamente de ese viaje por lo espiritual, de ese viaje eh, por la conexión con esa parte divina y por y ese viaje imaginativo, esa ensoñación que nos genera. También Júpiter en Piscis agita mucho lo que es la parte pisciana, agita mucho las aguas, por lo cual genera cierto caos al estar también ahí Neptuno por medio. Esto activa ya, este día es cuando más cerca está de Neptuno.
Entonces, todo lo que fue la conjunción entre Júpiter y Neptuno que se produjo el 12 de abril del 2022, pues evidentemente se activa esa parte. Entonces se abre esa ventana de conexión con ese propósito que estábamos como macerando en nuestras mentes, que estábamos elaborando. Y ahora es cuando ya le damos salida definitivamente. Es como que nos da mucho valor y mucha valentía de enfrentar un nuevo futuro, pero un futuro en el cual tenemos fe. Son tiempos en los que conviene guiarse por esa fe, no tanto por esa parte analítica, que representaría el opuesto de Virgo, es decir, su opuesto que es Virgo, que nos habla mucho de la analítica. Con Júpiter aquí es dejarse llevar, literalmente, por las circunstancias. Es simplemente yo no pongo mente en lo que está sucediendo y me dejo llevar, me dejo arrastrar. Confío en la vida, me abro a la vida y confío en ella. Y a un nivel del mundo, pues evidentemente se abre una nueva ventana a nivel mundano. Es un momento de más paz, de más pacificación dentro de todo ese caos. Y aquí también, como se produce en la casa 8, es una casa de muerte, de transformación, por lo cual siguen vigentes esos procesos de transformación internos, esos procesos de alquimia, pero ya desde otro punto de vista diferente, desde una luz, desde esa luz de Sagitario. También en este contexto tenemos que prestar atención a esa cuadratura entre Urano, entre Saturno y Urano, que sigue estando presente. Ya no hace cuadratura a los nodos, pero ya es una cuadratura obviamente que es separativa. Esto quiere decir que el orbe, que básicamente que fue casi exacto hace unas semanas, entre Saturno y Urano, se va separando, se va debilitando ese aspecto de cuadratura. Y poco a poco va teniendo menos fuerza sobre nosotros, por lo cual evidentemente lo nuevo va a empezar a entrar a raudales cuando este aspecto se rompa. Va a haber ahí una serie de momentos clave. El primer momento clave va a ser cuando Urano despierte a final de enero del 2023, porque toda la energía del eclipse, de este pasado eclipse de luna que se produjo el 8 de noviembre, pues va a lanzar toda esa fuerza, la va como a catapultar, empezando a iniciar cambios bastante ya más consistentes, más revolucionarios. Y la siguiente parte es cuando Saturno ya entre en Piscis, porque ya abandona Acuario, que es la parte en la cual toda esta tensión se ha estado generando, esa restricción, ese control, esas normas. Entramos ya en una dinámica diferente. Y bueno, si continuamos observando esta carta del eclipse, de la luna nueva en Sagitario, vemos que Marte, en su proceso de retrogradación, ya está en el grado 21, ya no está haciendo cuadratura a Júpiter, sino a Neptuno, por lo cual todavía, además es una cuadratura que hay un grado de diferencia prácticamente, como podemos ver aquí, Marte aquí en Géminis y aquí Neptuno en esta parte de aquí. Entonces, eso implica evidentemente, primero, el Marte retrogradando en Géminis es como esa revisión en nuestra comunicación. En cierta medida sí que quita una tensión, porque nos hace como estar en una situación en la cual estamos como planificando o estamos revisando conversaciones, estamos revisando aspectos mentales para tomar un nuevo ritmo, que lo tomaremos cuando Marte despierte el 12 de enero del 2023. Entonces, en esa cuadratura con Neptuno, obviamente nos habla de juegos de confusión, ataques sorpresas, y no hay una claridad en relación hacia dónde ir. Es como que todavía tenemos una confusión en hacia dónde dirigirnos. Pero también, si lo enfocamos a un nivel espiritual, sí que da fuerza para elevarnos, eh, a- para enfocarnos en esas cualidades cristianas, la abnegación, el soltar, el perdón, el confiar también en la vida. Entonces, también sería su aspecto positivo. Al estar retrógrado Marte, pues evidentemente es un periodo reflexivo
de revisión de esas cosas que habíamos o que hemos dejado pendientes y que entramos a analizar más en profundidad, más en detalle antes de tomar esa decisión definitiva. Y claro, evidentemente la Casa 11 nos habla del colectivo, entonces es una acción enfocada en los grupos, en las amistades. Y como está muy cerca de la Casa 10, pues evidentemente también hay un impulso sobre las estructuras. Que he dicho, el tema de la Casa 10, que lo acabo de ver, está en Tauro en conjunción a Urano. Y todavía lo que son las estructuras mundanas a nivel social van a estar sufriendo cambios. Recordemos que esto es una luna nueva y por lo tanto la luna nueva abre un periodo de tiempo de 6 meses hasta la próxima luna llena. Cuando se dé la luna llena en Sagitario es una etapa de cierre. Entonces abre una ventana de 6 meses en los cuales se inicia ese proyecto, se inicia, digamos, ese viaje de descubrimiento hacia el mundo, esas nuevas filosofías que vamos revisando y que vamos poniendo a la práctica con ayuda de ese Júpiter, que está bien aspectado, es decir, está fuerte en Piscis y bien aspectado con el Sol y Venus. Un último detalle sobre esta carta es el tema de Venus, conjunción Mercurio, que le hace un trígono a Quirón. Y esto nos habla de que todavía seguimos revisando esas heridas. Lo que pasa es que aquí es como que ya tenemos una facilidad para integrar esas heridas, para sanarlas, para definitivamente dar ese viaje hacia lo nuevo. Esa visión que queremos, con la que queremos manifestarnos en el mundo. Y luego ya Plutón, que todavía sigue, bueno, Júpiter, trígono, bueno, sextil con Plutón, como podemos ver aquí, este aspecto que se forma aquí, que también lleva con Neptuno unos cuantos años, pues evidentemente, igual que comenté en los otros vídeos de los eclipses, esto nos está hablando precisamente de esa transformación en la fe y en la visión del mundo. Entonces, este proceso sigue ahí en pie, ese proceso plutoniano. Son momentos de mucha trascendencia estos que estamos viviendo, porque pasamos, así en resumidas cuentas, de lo que es los procesos de muerte y transformación que hemos vivido muy intensamente en Escorpio y que continuamos viviendo, para pasar a este periodo de renacimiento. Aquí ya hemos nacido en una nueva luz. Aquí se empieza ya a promover esa atmósfera de entusiasmo, de esperanza, de una esperanza por un mejor futuro. Algo que evidentemente nos impulsa para avanzar, es una energía que nos va a ayudar mucho a avanzar, tanto en nuestra vida personal como que el mundo avance hacia otra forma diferente y más luminosa, tras ir sacando todo eso oscuro que estaba ahí y que todavía seguirá ese proceso de los eclipses, porque todo esto todavía se genera en ese contexto, porque todavía van a ser 6 meses muy intensos de ese proceso de estos eclipses Tauro-Escorpio, hasta los siguientes. Entonces, viendo esto ya prácticamente nos pone de camino a esa entrada de Plutón en Acuario que, como ya he mencionado otras veces, va a marcar también un momento de crisis porque cuando Plutón cambia de signo genera una crisis, una crisis importante, pero necesaria obviamente para que el mundo siga avanzando, porque Plutón te quita lo que no te sirve para que algo nuevo entre en tu vida. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces nos suceden situaciones, perdemos algo en nuestra vida y nos quedamos atrapados en ese dolor. Y de lo que se trata al final es de soltar el dolor y confiar en la vida. Y es lo que nos está hablando precisamente esta configuración astrológica, de confiar en la vida, de abrirnos a lo desconocido, de, de tener fe en aquello en lo que nos estamos enfocando. Y a rasgos generales es básicamente lo que nos está hablando esta luna nueva. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte a mi canal y darle un like al vídeo. Un abrazo.